Camaradas, vengan a votar. Mira la hora que es y no han llegado ni 100 personas a votar. De verdad me están presionando y estoy arrecha, porque por eso es que no nos vienen los beneficios a nuestra parroquia. Después no vengan que no hay gas, que no hay luz. Ya saben que si no vienen a votar ahorita, mi amor, olvídense de luz, olvídense de... Bueno, tal como lo dijimos en el programa de ayer, nadie salió a votar. Eso no solamente se evidenció en las encuestas a boca de urna, sino que las imágenes hablaron por sí solas. Ya sabemos lo que pasó y ya sabemos que el régimen se adjudicó todas las gobernaciones, excepto una, y se adjudicó todos los curules de la Asamblea Nacional, excepto creo que 6, 7, no recuerdo. Pero esto simplemente ha sido tomado como lo normal, como que, bueno, esto era lo que estaba previsto, esto era lo que iba a pasar. Es como la normalización del totalitarismo, de la dictadura. Eso es lo que ha ocurrido aquí con esta elección del pasado domingo. Vamos a conversar con nuestro psiquiatra de cabecera, Luis Arocha Mariño, que está conectado ya con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas tardes para ti. Buenas noches, madrugadas, días. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Todas las horas, porque ahora son todas las horas, ¿no? Así es. Sí, gracias, Pati, nuevamente por la invitación. Mira, sí, este es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Es un fenómeno que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia y que desafortunadamente nos tocó ahora en Venezuela, que es cuando una banda de delincuentes se apoderan del Estado. Se apoderan del Estado y comienzan a hacer de las suyas, pues, de lo que saben hacer, ¿no? Eh, Ahora fíjate qué es lo interesante. Lo interesante es las formas que utilizan para presionar. Durante los juicios de Nuremberg, que se les siguió a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un abogado que le preguntaba insistentemente a los judíos que por qué se habían dejado tranquilamente montar en los trenes, aquellos que llamaban los trenes de la muerte, que eran los que los llevaban a los campos de concentración, que por qué habían permitido tanto abuso. Y varios de los interrogados decían, pero esa es una pregunta absurda, ¿cómo se le ocurre a usted? Si usted ya sabe que si usted no se monta en el tren, le vuelan la cabeza de un disparo, pues termina montándose. O sea, es humano no perder la esperanza, es humano mantenerse en la lucha hasta el último instante, ¿verdad? Querer llegar al final del proceso, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Por lo tanto, ese fenómeno que uno ve en la población que va normalizando, que se va acostumbrando, no significa que está consintiendo. Significa que no le queda más opción. Significa que de alguna forma está esperando para poder salir de eso, pero que se siente impotente ante la presión, en este caso la presión de que le van a cortar la luz, el agua, el gas, todos los servicios, la CLAP, todo eso. Y fíjate que a Lo de pesar de todo eso, a pesar lo de de las todo bolsas eso, del CLAP, la gente se atiene. Ajá. discúlpame, Luis, que te iba a decir, lo de las bolsas del CLAP creo que ha sido fundamental. Porque no solamente son las bolsas, sino quienes las distribuyen. Daniel Lara Farías ha hecho un trabajo fabuloso con este tema de las señoras del CLAP, él las llama de otra manera, yo no lo voy a hacer, pero que son precisamente estas, como la del video que acabamos de ver, que son las que manejan la cuadra y manejan la cuadra bajo presión de la bolsa del CLAP, que son los alimentos, ¿no? Sí, sí. Fíjate que precisamente durante el Holocausto, durante el gobierno de Hitler, cuando tenían los campos de concentración, había personas que estaban como prisioneros que eran encargados de vigilar a los demás por los nazis. Y si desobedecían, los mataban a ellos. Por lo tanto, no les quedaba otro remedio que ser como una especie de intermediario para llevar el garrote, para maltratar, para abusar, y en la medida en que iban complaciendo a los nazis,
los subían de jerarquía, le daban mejor comida, dormían aparte. Es decir, el mismo esquema, el esquema es exactamente el mismo. No hay grandes creaciones en esta forma de someter a una población. Ahora, lo interesante es que, fíjate, aún así, las personas se resisten. Aún así, el porcentaje de votación fue mínimo y ese es el mensaje importante, porque ese mensaje no es para el interior, ese mensaje es para el exterior. Ese mensaje es para aquellos que pueden tomar las decisiones de ponerle finiquito a esta tragedia. Por eso es muy importante las lecturas que se pueden hacer de lo que aconteció. Ahora, fíjate, hay, por ejemplo, los empleados públicos. Los empleados públicos están obligados, por ejemplo, obligaron a muchos empleados públicos a tener que ir a votar. También voy a narrar otra experiencia que ocurría en esa época en los campos de concentración. La experiencia era esta: muchas mujeres, incluyendo no solo judías, sino de distintas nacionalidades, incluso españolas, que huyeron del gobierno de Franco para refugiarse en Francia y fueron atrapados por los alemanes, las obligaban a trabajar en las fábricas de armas de Alemania, ¿verdad? Fabricando armas, elaborando pólvora. ¿Y qué hacían estas señoras? Estas señoras simplemente cambiaban las fórmulas. Muy calladamente, muy disimuladamente, por ejemplo, la pólvora la contaminaban, entonces esa pólvora era menos eficiente, las miras de los rifles las desviaban, es decir, hacían un trabajo silencioso que hacía que la eficiencia del ejército alemán fuera menor. Yo no le estoy diciendo a los empleados públicos que saboteen el trabajo, pero sí que tengan en mente esas experiencias, ese tipo de experiencias, donde si estás obligado a colaborar, quieras o no, porque está en juego tu vida, pues hay formas alternativas de contribuir a el retorno de la democracia. Sí, aquí la abstención fue un duro golpe para ellos, definitivamente. Y no se arriesgó, por decirlo de alguna manera, la seguridad o la libertad de quienes se abstuvieron, porque imagínate, van a meter presos a todas las personas que no fueron a votar, Luis. Bueno, y fíjate, hay algo muy importante que me han estado comentando por allí. Me han dicho, bueno, pero no están, el pueblo venezolano no está confundido con estos resultados. Y yo observo y le he preguntado a varios y me dicen, no, aquí no hay confusión. Aquí lo que hay es un sometimiento. Los que están confundidos son los que están en el poder. Esos sí están confundidos. Esos sí están confundidos, esos sí están padeciendo un problema de disociación, porque por una parte están procediendo muy mal, están mintiendo descaradamente, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, pero mantienen eso porque ya no les queda otra sino que quedarse allí. Pero es que es increíble, Luis, el empacho, porque esa es la palabra con la que anunciaron que habían ganado todas las gobernaciones y todo el Congreso, toda la Asamblea Nacional. O sea, con una tranquilidad, o sea, ya no se cuidan, ya no cuidan las formas, ya no cuidan nada. Claro, a mí me llamó la atención que Elvis Amoroso no fue quien dio las cifras. Y además de que su discurso era un discurso tembloroso, dudoso, que yo no le había escuchado anteriormente a él, que desde la universidad lo conozco, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención eso por una parte, porque precisamente es esa manifestación de cuando estás disociado, de cuando estás, digamos, manejando un doble discurso, sabiendo que lo que estás diciendo es falso. Y fíjate que, por ejemplo, eso permite identificar, por ejemplo, a las personas realmente psicopáticas. Las personas realmente psicopáticas son personas
que disfrutan de hacer sufrir al otro y de sacar beneficio del trabajo de otro. Y es lo que uno observa en estos que dan estas noticias con una sonrisa en los labios, con una tranquilidad y una serenidad extrema, a sabiendas de que están engañando, produciendo daño. No solo en el sentido de que estén, digamos, diciendo una mentira, sino que a través de esa mentira están produciendo un daño terrible en la gente, puesto que saben que la única manera que tienen para conservarse en el poder es a través del sometimiento brutal. Ya no queda otra salida. Por eso sí es muy importante lo que tú acabas de señalar, que las personas se cuiden, que se protejan, que tomen medidas para no exponerse en demasía, para no ser víctimas de esta jauría suelta, sedienta de sangre, ¿no? Y por eso es que siempre les recomiendo que si se cansan, descansen, pero no se rindan. ¿Cuánto puede sostenerse un régimen utilizando todas estas artimañas que tuvieron que usar, incluyendo meter preso a un gentío antes de las elecciones? ¿Cómo se sostiene eso? Y yo quisiera hablar un poco, Luis, de la parte emocional de ellos, ¿no? La parte, la psicopatía, porque es como, duermen tranquilos, Luis. O sea, ellos dormirán tranquilos, están disfrutando del poder, realmente. Están disfrutando del dinero que se están robando. Ellos realmente tienen una vida, por decirlo de alguna manera. Desafortunadamente, sospecho que sí. Sospecho que sí, porque una de las características del psicópata, que es una persona que además ha dañado su sistema prefrontal, es decir, su capacidad de juicio está alterada, puede, como te digo, puede disfrutar de eso, puede disfrutar del placer de ver al otro sufriendo, de ver al otro pasando trabajo, de ver al otro, bueno, sí, maltrecho, ¿no? Entonces, efectivamente, sí pueden, ahora, son los menos. Son los menos, en este caso yo lo que he llamado en otras oportunidades la banda de los 5, quizás ellos 5 sí lo disfrutan y puede ser que hasta duerman muy tranquilos. Sin embargo, en la medida que otras personas están siendo obligadas sobre todo a estar allí y que se van dando cuenta de que están haciendo algo muy perjudicial para la mayoría del pueblo, allí sí puede empezar a haber quiebres que lleven a, digamos, intentar revertir la situación. De hecho, bueno, un poco es el último llamado que hizo María Corina, ¿verdad? Ayer mismo, en el sentido de, miren, señores, los de las Fuerzas Armadas, los que no pertenecen o no son incondicionales de la banda de los 5, bueno, entiendan que esto ya es insostenible para el resto de la población. Es muy sostenible para ellos 5, pero para el resto entramos en duda, ¿no? Y claro, ellos astutamente han utilizado el que puedas ganar dinero, ¿verdad? Por ejemplo, a través de comisiones, a través del tráfico de drogas, a través de las alcabalas, de toda esa serie de cosas, y eso te da una sensación de confort, pero que rápidamente te va a llevar a una disonancia cognitiva, te va a llevar a un choque de valores, a un choque de creencias, que puede llegar un momento en que ya se haga insoportable y la solución venga desde adentro. Porque hay dos posibilidades, o de adentro o de afuera. Yo quiero insistir en estos jefes de calle, en las señoras del club, que son los mandados, los enviados a denunciar a sus vecinos, a su propia familia, Luis. Sí. ¿Cómo se regenera la confianza en una sociedad
en la que tú no sabes si el que está al lado está vigilándote para denunciarte. ¿Cómo puede regenerarse eso? Sí, bueno, realmente, bueno, yo recuerdo a la caída de Pérez Jiménez, ¿verdad? Cuando masas del pueblo entraron en lo que se llamaba la seguridad nacional, ¿verdad? Y a unos cuantos torturadores, es decir, ejecutores de este tipo de cosas, bueno, los asesinaron en forma brutal, ¿no? Los que lograron escapar, bueno, se salvaron, pero siempre quedaron con ese desprecio. Y fíjate que también en el juicio de Nuremberg, vuelvo a insistir con eso porque el parecido es impresionante, en el juicio de Nuremberg fueron juzgados y condenados muchas de estas personas que siendo prisioneros se prestaban a esa maniobra, por razones de sobrevivencia se prestaban a esa maniobra. Generalmente, por ejemplo, de un grupo importante que sometieron a juicio, casi todos le pusieron penas mucho más leves que a los propios nazis. Por ejemplo, algunos le dieron condena de meses, a otros de años, y sí he leído por allí que varios fueron ahorcados porque su comportamiento fue demasiado brutal. Es decir, se engolosinaban con lo que estaban haciendo. Qué bueno que ahí también uno duda sobre si hay un componente psicopático también en estas personas, pues que son compradas, pues, que son compradas bajo amenaza. Poco como aquello que hacía Pablo Escobar de o te mato a la familia o recibes este dinero, ¿no? Es un poco colocar a las personas en esos extremos de cuestionar la sobrevivencia, ¿no? La verdad es que es un tema difícil, ¿no? Pero indudablemente que ese engolosinarse sí indica que hay una patología por allí, ¿no? Distinto, fíjate, de lo que, por ejemplo, hacían muchas de estas señoras que obligadas a trabajar en las fábricas de armas, las alteraban. Una vez que el gobierno nazi, por cierto, se entera de eso, lo que hace es, como no logra descubrir cuáles eran las que trabajaban, tenían una altísima rotación, rotaban a cada rato a las mujeres, pero parece que de alguna manera se pasaban la información unas a otras, ¿no? No digo que esto tengan que hacerlo los empleados públicos en Venezuela, pero bueno, pero eso es historia. Luis, hablando de la disociación, ¿es solamente del lado de quienes manejan el régimen o también el ciudadano llega un momento en que se disocia porque está siguiendo las normas y está siguiendo para sobrevivir, tiene que adaptarse a esto? Como el cuento que no recuerdo bien cómo es del sapo que termina acostumbrándose al fuego y termina muriéndose, ¿no? La rana que la cocinas en... Exacto, la rana. Sí. Sí, y de hecho, esos son los que no duermen. Esas personas que sí son capaces de experimentar la contradicción internamente, esos son los que ya no pueden dormir. Esos son los que desafortunadamente pues dicen estoy entre la espada y la pared y bueno, y elijo mi sobrevivencia, ¿no? Hay también los otros, los que eligen el martirio, ¿no? Como tantos que hemos visto, ¿no? Que han elegido, pues bueno, ser mártir, pues. Por ejemplo, el caso de Guanipa recientemente, ¿no? Mientras tanto, aquellos que no tienen participación activa, el llamado que siempre les hago es a que se cuiden y a que cuiden la salud para que puedan llegar vivos al final del proceso, que ojalá esté más cerca que lejano, ¿no? Amén, amén, Luis, gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta más tarde.